Buenos ciclos mis adeptos, sean bienvenidos al segundo capítulo de Dead Man Walking, donde finalmente se presentarán los Corps. Sin más que decir, no hay mucha intro el día de hoy, estoy cansado. Alisten sus máscaras de gas, porque nos subiremos al Memento Mori. Hieronymus Dead, un oscuro mundo, situado cerca del borde exterior del Segmentum Tempestus. Relativamente un mundo nuevo, como señaló el comisario Costelli. Su población todavía se cernía justo por debajo de la marca de los 9.000 millones. Al igual que muchos nuevos mundos, Hieronymus Dead todavía era rico en yacimientos minerales. Su principal industria se basaba en la extracción y la fundición de esos minerales. El planeta pagaba una buena parte de su diezmo al emperador en adamantium y plastiacero. Hieronymus Dead era un mundo protegido. El imperio mantenía un fuerte control sobre los sistemas que lo rodeaban. Hojeando la placa de datos, Costelli vio que ni el mundo ni sus vecinos más cercanos habían registrado ningún conflicto de importancia. Todo parece perfecto, pensó. ¿Eso es todo, señor? Costelli levantó la vista, sorprendido. Pensó que ya había despedido al soldado de la guardia, que le había traído la placa de datos. Recordó que de hecho solo le había hecho un desdeñoso gesto con la mano. Cuando se centró en su lectura, creyó que el guardia entendería el gesto. Ya habían pasado 30 años, desde que el comisario Costellin había sido asignado a los Corps de la Muerte de Krieg. Si algo había aprendido en estos años, era que los soldados de la muerte, en su conjunto, no podían entender el lenguaje corporal o los estados de ánimo. Necesitaban órdenes explícitas. El soldado de la guardia se puso rígido frente al amplio escritorio del comisario. Incluso aquí, en el ambiente controlado de un transporte de tropas, llevaba su uniforme de combate al completo. Su gabán, pantalones y botas grises, el color del 186, regimiento de la infantería de Krieg, aunque pocos regimientos del Cuerpo de la Muerte de Krieg eligen otro color que no fuera el gris o el negro. Su casco, guantes y la mochila del soldado de la guardia estaban en su lugar. Su rifle láser estaba colgando a su lado, y lo más atroz de todo es que aún llevaba su máscara antigas completa con un largo tubo acobado con un potente filtro. Costelli no sabía el nombre de este soldado en particular. La verdad es que no sabía los nombres de la gran mayoría de ellos. Solo unos pocos hombres de Krieg tenían nombres, y no era muy común usarlos en los regimientos. Sobre el papel, no eran más que números para él. Por respeto, también lo eran los coroneles y generales que se desplegaban con ellos en la batalla. Krieg había sido clasificado como un mundo letal por su atmósfera tóxica. Costelli entendía que, en consecuencia, sus habitantes llevaran su sistema de filtración siempre a mano, ya que sus vidas dependían de ello. A pesar de esto, antes de su traslado a un regimiento Krieg, se había imaginado que se quitarían las máscaras cuando no fueran necesarias. Pero se había equivocado. Las máscaras distanciaban a sus portadores, incluso entre ellos. En contraste con otros regimientos en los que Costelli había servido, donde había visto unos fuertes lazos de reformados, los soldados de los Corps de la Muerte entrenaban, luchaban, comían y dormían uno al lado del otro. Pero no había amistad, ni un rastro de camaradería. Entre ellos, este era un regimiento de extraños, y en los años que había pasado asignado a él. Costelli había llegado a sospechar que esta podía haber sido la razón. Sí, eso es todo, le dijo al soldado sin nombre, ni rostro. El guardia saludó, se giró sobre sus talones y se dirigió a la puerta. Me preguntaba, dijo Costelli, sosteniéndolo en seco, ¿cuántos pelotones van a descender al planeta de permiso? Es que somos 4 regimientos y puede que sea mejor ser educados y advertir a las autoridades de Hieronymus de nuestro desembarco. El guardia le miró en silencio. Durante un excesivamente largo momento, quiso que Costelli se sintiera incómodo. Tras estos teñidos y redondos cristales oculares, le era imposible adivinar sus pensamientos por su máscara respiratoria. Nos quedaremos a bordo del Memento Mori, señor. Dijo. Tenemos un calendario de ejercicios de combate previstos para los próximos 6 días. Todos tenemos derecho a tiempo libre, soldado, dijo Costelli. De hecho, nos los hemos ganado al finalizar la campaña en Dusk. El Monitorum se ha tomado una gran molestia para organizar esta escala. Sí, señor. Y tenía entendido que los ejercicios que ha planeado el teniente eran voluntarios. Sí, señor. Y todos nos hemos ofrecido como voluntarios, señor. Por supuesto que sí, dijo Costelli con un suspiro. Después de todo este tiempo tendría que haberlo sabido. ¿Por qué se había molestado en preguntar? En este caso, probablemente había sido por vergüenza. Su cerebro había intentado encontrar alguna razón para haber tenido al soldado, sin ninguna razón aparente. Una cosa más, recordó. Puede transmitir mis felicitaciones al mayor Gama en su reciente promoción. Dígale que me reuniré con él tan pronto como vuelva en mi permiso.
¿El mayor Gama, señor? Quiero decir, el coronel 186, se corrigió Costellin. Sí, señor. Costellin sabía que debería haber entregado las felicitaciones en persona, pero por una vez, pensó, su deber podía esperar. Además, no pensaba que su gesto fuera apreciado, y a partir de las 6 de esta mañana estaba oficialmente de permiso. Costellin volvió su atención a la placa de datos, pero unos momentos más tarde tuvo un presentimiento. Miró hacia la puerta para encontrarse al soldado todavía en posición de firmes. Gracias, eso es todo, dijo Costellin. Puede regresar a sus tareas habituales. El guardia saludó de nuevo y cerró la puerta al salir. Costellin reprimió un estremecimiento. Después de todo, con el tiempo que llevaba con los Corps de la Muerte, ya debería estar acostumbrado. A veces, sin embargo, encontraba siniestra su falta de expresiones visibles, emociones discernibles o el más mínimo rastro de sentimientos empáticos. Sacó ese pensamiento de su mente, deslizó su atención a la placa de datos, a la absorción de los detalles acerca de Jerónimo Stead. Su capital, la ciudad de Jerónimo, estaba actualmente disfrutando de un templado otoño. Las precipitaciones de este año habían sido inferiores a la media. No es que el clima le importara, ya que Costellin tenía intención de pasar sus 6 días de permiso bajo techo, en los bares, en restaurantes, en lugares de ocio, disfrutando de lo que se le había negado durante mucho tiempo: el simple placer del contacto humano. Y lo mejor es que sabía que no habría ni un solo miembro de los Corps de la Muerte de Krieg en el planeta. Costellin sintió que las planchas de la cubierta retemblaban bajo sus pies. Se apartó hacia el lado del pasillo mientras un pelotón salía de una curva por delante de él. Habían formado un grupo de 3 y estaban realizando ejercicios de marcha. Sus pesadas botas estaban perfectamente sincronizadas, por lo que cada piso hacía vibrar levemente el suelo de la nave. El oficial al mando, al frente de ellos, ordenó que miraran hacia la izquierda y lanzaron un perfecto y nítido saludo en dirección al comisario. Costellin se lo devolvió y esperó pacientemente a que el resto del pelotón pasara por su lado. 60 pares de esas huecas miradas de oscuros ojos se centraron en él. A veces, Costellin se preguntó qué era lo que veían cuando lo observaban. Seguramente solo un hombre con el pelo encanecido por la edad, una edad que muy pocos de ellos llegarían a ver. A través de una ventana, miró hacia abajo, a una cubierta de carga. Otro pelotón. Habían despejado un pequeño espacio en la cubierta de carga para realizar sus ejercicios, apilando las cajas de madera precariamente contra la pared. Iban vestidos de negro, por lo que debían de pertenecer al 42, o al 81. No podía ver las insignias de sus hombros que identificarían a qué regimiento pertenecían. Los soldados de la guardia estaban practicando con la bayoneta en sacos de arena, en los que, curiosamente, habían colocado viejos uniformes de los Corps de la Muerte de Krieg con sus máscaras. Costellin tal vez debería hablar con el oficial al mando sobre esto, pero el oficial al mando le habría recitado en un aburrido tono monótono, pero seguro de sí mismo, que la mayor potencial amenaza de cualquier ejército venía desde dentro de sus propias filas. La Memento Mori estaba equipada con una zona práctica y un campo de tiro, pero Costellin no dudaba de que ambos estarían en uso en los próximos 6 días. Por el contrario, el comedor de oficiales estaba vacío, excepto por otro comisario, un hombre calvo a quien Costellin no había visto antes. Los oficiales de Krieg tendrían a comer con los rangos inferiores. Costellin recogió su comida y, debido a lo vacío del comedor, sintió que debía sentarse frente a su homólogo. Se presentó. El otro comisario le informó que se llamaba Mannheim y que recientemente había sido asignado al 42 de Krieg. Por supuesto, Costellin sabía cuál iba a ser el tema de conversación. «Yo solo estuve en DAS durante 1 mes y medio», dijo Mannheim. «Solo vi las últimas etapas de la campaña allí. Pero te puedo decir lo sorprendido que estuve con la determinación y agallas mostradas por estos hombres». «¿Pero?», preguntó Costellin. Ya sabía que había un pero. «Supongo que había sido designado a otros regimientos antes de venir a este», dijo Mannheim con cautela. Costellin asintió. «Al 14º de Catachán». «Los combatientes de la selva», dijo Mannheim impresionado. «He oído que pueden ser muy difíciles». «No especialmente», dijo Costellin casualmente. «Si sabes cómo lidiar con ellos, me gané su respeto y su confianza, y ellos, a cambio, se ganaron la mía. Los Corps de la Muerte me recuerdan a ellos, de algún modo. Luchan duro y son inquebrantables. Ya sabes, los regimientos de Krieg tienen la tasa de deserción más baja de la Guardia Imperial, que es la más cercana a un maldito 0. Desde luego no tienen miedo a morir», dijo Mannheim, murmurando pensativo con la boca llena de comida. «¿Por una causa justa? No, y no me malinterprete. Soy perfectamente respetuoso. Cuando le doy una orden obedecen con rapidez. El problema es que simplemente uno no sabe cómo relacionarse con ellos», adivinó Costellin. «Cuando hablo con ellos, es como hablar con una máquina. No puedo saber en qué piensan, cómo se sienten. ¿Qué es lo que los impulsa, Costellin?». Costellin sonrió forzadamente. Se había preguntado esa misma pregunta más veces de las que las podía contar. Aún no había encontrado la respuesta. No del todo.
Los hombres de Krieg no hablaban de su historia. Para ellos era una fuente de vergüenza. Pero hace 3 décadas, Kostelin había hecho todo lo posible para aprender todo lo que pudo sobre su nuevo regimiento. Eso había incluido su historia. Había sido una tarea sorprendentemente ardua. Mucho de lo que se había escrito sobre Krieg y su gente se había perdido. En algunos casos, sospechaba que había sido deliberadamente borrado de los registros imperiales. Un hecho único y terrible. Sin embargo, estaba más allá de toda duda. Hacía apenas 1 milenio y medio, en Krieg se había producido la más brutal guerra civil que había conocido la humanidad. Kostelin comenzó a explicarle al Mannheim cómo los corruptos y decadentes autócratas que gobernaban el planeta se declararon independientes del imperio. Por supuesto, dijo, los ciudadanos se mostraron indignados por esta herejía. Por supuesto, dijo Mannheim. Por lo tanto, los autócratas enviaron a sus ejércitos privados a las calles para aplastar cualquier resistencia. Casi lo lograron. Al hombre que se le atribuye la salvación de Krieg fue el coronel Hurten. Cuando los autócratas hicieron su movimiento, Hurten estaba destinado a la ciudad colmena de Ferrograd, al mando de un solo regimiento de la Guardia Imperial. Actuó con extrema rapidez, tomó el control de la colmena, convirtiéndola en un punto de reunión para el movimiento de resistencia. Por supuesto, Hurten y sus valientes hombres eran superados en número en una proporción de 1000 a 1, y sus enemigos tenían mucho más recursos que ellos, incluido el control de las defensas planetarias. El imperio no podía conseguir una fuerza para enfrentarse a los autócratas, por lo que no pudo enviar ninguna ayuda a los leales de Krieg. Hurten estaba librando una guerra que no podía ganar. Al menos, no a través de medios convencionales. Entonces, enterrado debajo de la colmena de Ferrograd, el coronel encontró una bóveda secreta construida por el Adeptus Mechanicus. Un arsenal de armas prohibidas, dispositivos antiguos que eran cualquier cosa menos convencionales. El héroe más grande de la historia de Krieg, dijo Kostelin, es el hombre que destruyó el planeta. Hurten decidió que, si el emperador no podía gobernar el planeta, entonces nadie lo gobernaría. Y en la fiesta de la ascensión al emperador, detonó esas armas. Mannheim se había olvidado parte de su comida, un puré rosado poco apetecible. ¿Entonces eso? ¿Por eso el aire de Krieg es...? Los misiles destruyen el ecosistema, confirmó Kostelin. Hurten no solo mató a miles de millones de su propia gente, sino que también igualó las probabilidades en su contra. La guerra continuó durante los siguientes 500 años, pero los leales al emperador vencieron. Los cuerpos de la muerte, dijo Mannheim, están forjados en el fuego nuclear. ¿Alguna vez has visto Krieg en persona? Solo una vez, dijo Kostelin. Puso un pie en la superficie de Krieg, una sola vez, y le pedí al emperador no volver a hacerlo más. Comieron en silencio durante unos minutos más. Kostelin quería darle a su compañero comisario tiempo para absorber todo lo que acababa de oír. Míralo con el lado positivo, afirmó con un tono más alegre. Los dos comeremos bastante mejor esta noche. No lo sé, dijo Mannheim. No sé si voy a descender al planeta. Mi regimiento ha decidido... Ejercicios de combate, dijo Kostelin. Y sientes que tu deber es quedarte con ellos. Bueno, sí, por eso... Ellos no te necesitan en estos momentos. Aprovecha esta oportunidad mientras puedas. Va a pasar mucho tiempo antes de que tengas otra oportunidad. Créeme, el departamento del Monitorum tiene la costumbre de olvidarse de dar permiso a los regimientos de la Corps de la Muerte de Krieg, y los Corps tienen la costumbre de no quejarse por ello. De todos modos, dijo Mannheim, siento que debo pasar el tiempo con ellos, para llegar a conocer a estos hombres un poco mejor, para entender cuál es mi papel aquí. Por supuesto, con la moral tan alta en los Corps de la Muerte de Krieg y no siendo la disciplina un problema, entonces no entiendes para qué necesitan comisarios. Siempre parece saber lo que estoy pensando. Kostelin sonrió. Aún no soy tan viejo para no recordar haber pensado en las mismas cosas, y con el tiempo encontrarás las respuestas a esas preguntas, por lo menos algunas de ellas. Mientras tanto, Kostelin empujó su silla hacia atrás y recogió su plato vacío. Mientras tanto, voy a ser de los primeros en embarcar en las aeronaves de desembarco tan pronto como entremos en órbita. Yo te aconsejaría que hicieras lo mismo. Relájate y come comida de verdad. Se dio la vuelta y se quedó sin aliento cuando vio un soldado, quien se había colocado detrás de él sin que se diera cuenta. El guardia saludó. Comisario Kostelin, comisario Mannheim, dijo rotundamente y pronunció las últimas palabras que Kostelin había querido escuchar. Se ha solicitado su presencia en el puente, señores. La puerta del puente estaba adornada con un enorme cráneo de 2 metros de alto, pero la pintura era vieja, estaba decolorada y cayéndose.
Costellin vio como Mannheim fruncía el ceño con una sombría imagen y sonrió para sus adentros. El área alrededor de la silla de mando del capitán estaba llena, con 2 generales y los 4 comandantes de regimiento ya presentes. Costellin reconoció al recién nombrado coronel del 108-6, y con un movimiento de cabeza le saludó, pero el coronel no dio ninguna indicación de que hubiera visto al comisario, en absoluto. Como siempre, un pequeño ejército de servidores trabajaba en los bordes oscuros de la circular cámara, manipulando los paneles con runas incrustadas en las paredes de curvada madera. Costellin estaba contento, ya que con la nave en el espacio uniforme, el astrópata navegante, ese mutante, presumiblemente se hubiera retirado a sus aposentos. Su presencia siempre le ponía de los nervios. El comisario echó un vistazo a la pantalla holográfica gigante, pero solo vio unos puntos de luz en la infinita negrura a través de la cual viajaban. Entonces su atención se centró en el capitán Rokan. Por supuesto, el hombre bajo y fornido de la armada se giró de su asiento para saludar a los recién llegados con una expresión de alivio. Costellin intercambió breves bromas con el capitán y le presentó a Mannheim, mientras esperaban a los comisarios de la 81 y la 103. Sus voces eran las únicas que se escucharon, hacían eco en las paredes. Tan pronto como la reunión estuvo al completo, uno de los generales habló sin más preámbulos. Hemos recibido un comunicado del Departamento Monitorum. Una situación de emergencia se está desarrollando en Hieronymus-Tet, que requiere de nuestra atención. El corazón de Costellin se hundió, aunque se había esperado algo parecido a esto. El general miró a Rokan, quien vaciló, sin saber si se trataba de una señal para que hablara. Finalmente decidió que lo era y comenzó. Parece que el gobernador planetario ha estado teniendo algunos problemas, disturbios en los niveles inferiores. ¿Y ese es realmente nuestro problema?, preguntó Costellin. Lo sé, dijo Rokan con un encogimiento de hombros. Eso fue lo primero que pensé también. Hieronymus-Tet es un mundo recién colonizado, relativamente pacífico. Sus hombres jóvenes son más propensos a convertirse en mineros que en soldados. Se me ocurre que probablemente el gobernador Henrik se había dejado llevar por el pánico y exageraría los disturbios. Esta podría ser la primera vez que haya tenido un problema real. Pero dada su formación militar, Henrik parece tener bastante experiencia, así que no creo que sea el caso. Hay pruebas de presencia sinos en el lugar, interrumpió el general. Solo rumores hasta ahora, subrayó Rokan. El alto mando no sabe a lo que nos enfrentamos, solo describe la situación como disturbios. Más tarde puedo reproducirles el mensaje. ¿Cuáles son nuestras órdenes?, preguntó el coronel 103. Fue el general 02 el que respondió. Colocar la nave en órbita en Hieronymus-Tet, como estaba previsto. Todo permiso queda cancelado, y el coronel 42 y su comisario se reunirán con el gobernador sobre el terreno para evaluar la situación. Les recuerdo que las órdenes originales eran encontrarnos con un transporte de tropas en la órbita del planeta en 15 días, y trasladar a los nuevos reclutas para cubrir las bajas en la última campaña, tan pronto como estén listos, pero el capitán se encargará de eso, agregó el general 01. En cuanto a lo que a nosotros nos respecta, esperaremos a que el coronel 42 nos informe de la situación, en cuanto acabe su reunión con el gobernador planetario, dijo el general 02. Momento en el que nos volveremos a reunir para evaluar la situación. Mientras tanto, preparen a los regimientos para un despliegue inmediato por si fuera necesario. Con eso, los 2 generales se despidieron y salieron de la habitación, seguido por los 4 coroneles. El capitán Rokan se relajó en su asiento, evidentemente aliviado de verlos partir. Rokan llamó la atención de Mannheim y le hizo un genio alegre. «¡Bienvenido a bordo!», exclamó. «No estoy contento con esto, Costellin», dijo Mannheim una vez fuera del puente de mando, mientras los 2 comisarios caminaban uno al lado de otro por el pasillo. ¿Para qué la Guardia Imperial se involucra en lo que parece ser una cuestión puramente doméstica? ¿Y a qué se debe la falta de información? Costellin había tenido el mismo pensamiento. El alto mando simplemente nos dice lo que tenemos que saber, dijo. Solo tenemos que esperar a que llegue el momento que crean que tienen que informarnos. Mientras tanto, hace poco quería saber por qué un regimiento de Corps de la Muerte de Krieg necesita un comisario. Pues estás a punto de descubrirlo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Mannheim. Su reunión con el gobernador, los generales quieren que vayas, ya que el coronel 42 se llevará una media docena de ayudantes con él a la reunión en Hieronymus-Tet. Has visto cómo han reaccionado el capitán Rokan al estar rodeado por oficiales de Krieg, y Rokan ha tenido tiempo para acostumbrarse a ellos. Lo mismo le pasará al gobernador Henrik, se dio cuenta Mannheim. Henrik estará encantado de tener una cara amigable. Este es tu trabajo de ahora en adelante. Mannheim,
al menos la mayor parte de tus deberes. Eres un diplomático, antes que comisario. Todo depende de ti, para que medies entre oficiales de los Corps de la Muerte de Krieg y los gobernadores planetarios, civiles, adeptos mecánicos, y a veces incluso con el resto de oficiales de otros regimientos de la Guardia Imperial. Ya veo, dijo Mannheim pensativo. Allanar el camino para que puedan hacer su trabajo. Aún así, no entiendo por qué tienen que ser tan siniestros con las máscaras siempre puestas. Con el ambiente controlado a bordo de esta nave y esas insignias con cráneos. Para los Corp, dijo Costelin, la muerte es una forma de vida. Hace que parezca como algo positivo. Es un hecho. Como ya has observado, no tienen miedo a morir. De hecho, le dan la bienvenida a la muerte. Morir al servicio del emperador es el único fin de sus vidas. Es una actitud que el alto mando no tiene ningún deseo de desalentar, por supuesto. ¿Y todos piensan lo mismo? Traté de hablar con un soldado de la Guardia de Krieg hace algún tiempo. Encontré que no tiene esperanzas ni sueños, ni deseos, de nada más que obedecer órdenes, y la perspectiva de un final violento. En lo que a él se refería, no había nada más. Son como muertos andantes. ¿Pero por qué? Simplemente porque nacieron en Krieg, explicó Costelin. Todavía llevan a rastras los pecados de su mundo. Se les inculca desde el momento en que nacen. Se les enseña que deben expiar la rebelión de sus antepasados. Pero su mundo es un infierno radiactivo. Krieg no tiene industria, ni agricultura, ni minerales con los que pagar su deuda con el emperador. No tienen nada. Solo sus hijos, por lo que se los dan al emperador en pago por su deuda. Pero, sin duda, dijo Mannheim, los habitantes de Krieg son los descendientes de los heroicos defensores del emperador. De hecho lo son, dijo Costelin mientras los dos hombres se detuvieron en un cruce. Se tenían que separar para regresar a sus oficinas. Y esa es la segunda parte de nuestro trabajo, Mannheim. Esa es la otra razón por la que los Corps de la Muerte de Krieg necesitan gente como nosotros. Porque a veces, solo a veces, tienen que ser detenidos antes de que lleguen demasiado lejos de su fanatismo. Bueno, mis adeptos, hasta aquí llega el capítulo del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Si te gustó lo que escuchaste, considera suscribirte para más historias. Sin más que decir, que las ondas del sonido los guíen. Hasta nuestro próximo encuentro.